Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que nos estás viendo. Los saludo muy cordialmente a toda la familia de Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da, ya que estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia, en la ciudad de los teleféricos, la ciudad de los minibuses, y agradecemos a Dios por esto. En este día tenemos abundante material, tenemos un material que va a bendecir tu vida, música, reflexiones, la entrevista, una entrevista que realmente va a ser algo positivo por nuestra vida porque eh, el entrevistado en el día de hoy es el pastor, nuevamente el pastor Miguel Núñez, es un pastor eh, bautista de la Iglesia Bautista Internacional, y no solamente eso, sino que él es médico, él es infectólogo. Entonces hoy nos va a hablar el tema de cómo responder a la ideología de género, un tema realmente muy preocupante, no tanto en esta América Latina, que está muy poco expresado, ¿no? Podríamos decir, en estos tiempos, sino en Estados Unidos está realmente muy difícil esta situación con todos estos movimientos, esta ideología de género y todo lo que está en contra de la familia. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es un tema que quizás cuando leemos la palabra de Dios, siempre leemos textos, párrafos, ¿no? Capítulos, donde nos muestra cosas que quizás a nuestro entendimiento no lo podemos saber el significado exacto, ¿no? Como en el caso del capítulo del Salmo 42, verso 1, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 1. Y uno preguntará, ¿no? ¿Por qué el ciervo brama? Porque todo lo que está en la palabra de Dios, todo lo que nos muestra a través de la naturaleza, Dios, no solamente las cosas, los animales, las cosas inmateriales, todo esto tiene un significado. Y en este caso vemos la pregunta, ¿no? ¿Por qué el ciervo brama? ¿Por qué este animal brama? Decir, como que empieza con su sonido lastimero, ¿no? Con la manera de expresarse, porque cada animal tiene su, como le no la voz, sino que tiene un sonido especial, ¿no es cierto? Podríamos decir. El gato, por ejemplo, maulla, ¿no? El perro ladra, ¿no? En este caso, ahora dice acá la Biblia, como el ciervo brama, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entonces, ¿por qué brama el ciervo? Y este es un pasaje, hermanos, muy el cautivante, es de la más cautivadores de la Biblia. En esta ocasión podemos ver, cuando David escribe este salmo, podemos ver, hermanos, el deseo en el corazón de David, ¿no? Ese deseo de la búsqueda de Dios, ese deseo de buscar a Dios, ¿no? Buscar la presencia de Dios. Y eso muchas veces nos falta a nosotros, ¿no? Tener ese deseo de que Dios, sintamos de que Dios está con nosotros. No solamente de palabras, sino que tenemos que percibir, nuestro espíritu tiene que saber que Dios está con nosotros. Ese era el deseo de David, una búsqueda de la presencia de Dios, a tal punto, hermanos, esto, de compararse a sí mismo como un siervo, como el siervo, como este animal, cuya sed, vemos según lo que dice acá el Salmo, le lleva a bramar por las corrientes de las aguas. Necesita tomar agua. Necesita tomar agua. Esto es importante, ¿verdad? Ahora, cuando preguntamos por qué el siervo brama, la pregunta de hoy, ¿no? ¿Por qué el siervo brama en este texto bíblico? ¿Por qué dice que el siervo brama? Y el siervo brama, hermanos queridos, vamos a ver que brama por dos motivos. Dos motivos. El primer motivo es porque tiene sed.
nosotros cuando tenemos sed, no sabemos qué vamos a hacer. No podemos soportar el hambre muchos días, pero la sed es algo que el ser humano no puede soportar, ¿verdad? Entonces, primero brama el siervo porque tiene sed. ¿Dónde encontrar agua? ¿Dónde encontrar agua? ¿Verdad? Y bramar, en el diccionario, vemos que esta palabra significa mugir, aullar o gritar. Ahora, cuando el siervo brama, hermanos, está demostrando, cuando el siervo está mugiendo, está de una manera, está expresando su deseo de querer agua, está demostrando desesperación interna, ¿no? Que constituye un deseo ferviente e imposible de aguantar. Los animales también, porque hay muchos animales que tienen que migrar a diferentes lugares durante una etapa, una estación determinada, porque hay sequía. Entonces tienen que llevar adelante, ¿no? a su manada, llevar adelante para poder encontrar agua fresca. Y en este caso, el siervo está, cuando habla del Salmo 42, verso 1, está haciendo una analogía del deseo ferviente del cristiano que tiene que tener, del querer estar en la presencia, de que esté en la presencia de Dios en su vida, ¿verdad? En épocas, dice, de apareamiento de este animal, el ciervo, tiende a sudar mucho, dice. Esta es la característica, ¿no? Que algunas veces no sabemos, ¿no? Tendríamos que conocer cada animal, cómo es, ¿no? Porque esto, lo que habla el salmista David, es algo increíble, ¿no es cierto? Y cuando vemos nosotros lo que vemos, la vida del animal, de un animal en especial, como en este caso del ciervo, tenemos que ver que hay características de este animal. Entonces dice que empieza a sudar mucho, y este sudor emite un hedor, mire usted, que lo delata y lo lleva a convertirse en presa fácil de los leones y otros depredadores del bosque. O sea, es tremendo esta situación, ¿no? No solamente porque necesita agua para refrescarse solamente, y también su cuerpo, ¿no es cierto? Y el segundo motivo de su bramido del ciervo es la necesidad, como les decía, ¿no? De lavarse y deshacerse del sudor. Primero, que tiene necesidad de tomar agua, la sed. Y en segundo lugar, la necesidad de bañarse, de lavarse y deshacerse de ese sudor que puede ser mortal para su vida. Porque los animales lo olfatean, y esto es, su vida corre riesgo, ¿verdad? El mal olor de manos delata al ciervo y lo hace vulnerable ante los depredadores. Y de la misma manera podemos decir, ¿no?, que cuando no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, no está el Espíritu Santo en nuestra vida, nuestro aroma espiritual también produce olor. Produce ese olor malo, ese olor nauseabundo, podríamos decir, que nos hace, en este caso, así como al ciervo, vulnerables a ser presas fáciles. ¿De quién? De Satanás. Ahí está, es el enemigo mortal que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, y el enemigo, ¿no? Satanás, el diablo, sabe cuando un creyente está bebiendo del agua del Espíritu. Él conoce, él sabe cómo está nuestra vida espiritual. Por eso cuando en una ocasión quisieron estos hijos de una tal Ezeba, dice, quisieron expulsar un demonio de unas personas, el enemigo les dijo, ¿no? A Jesús conozco, a Pablo también, y a ustedes, ¿quiénes son? Mire usted, que el enemigo cómo conoce, ¿no? Qué tremenda situación, hermano. Por eso, nosotros tenemos que estar realmente tomando de esa agua
bebiendo del agua del Espíritu, ¿no? Para que el enemigo realmente no seamos presa fácil del enemigo, ¿verdad? Y el enemigo sabe cuándo estamos bebiendo y cuándo no. Y de allí, hermanos, la importancia de buscar nuestra importancia de nosotros como cristianos, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Señor. Es imprescindible esta situación. Ahora, si el siervo no consigue agua, volviendo a este animal, si este siervo no consigue agua en un lapso de tiempo determinado, dice, puede llegar a deshidratarse y morir. Mire usted, la analogía es tan paralela al ser humano que David, al escribir del bramido de este animal, estaba diciendo, yo soy como ese animal, ¿no? Soy como ese animal. Entonces, esto es importante. Por eso, hermanos, de la misma manera nos sucede con nuestra vida espiritual, ¿no? Si no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, lamentablemente terminaremos muriendo espiritualmente. Y pasa así, ¿no? Con estos animalitos. No solamente con ellos, sino con muchos animales que cuando no encuentran agua en su hábitat y cuando tienen que hacer caminatas, pero realmente de kilómetros y kilómetros por llegar a tener, como en el caso de los elefantes, por ejemplo, que necesitan refrescar su cuerpo, los hipopótamos. Yo alguna vez en National Geographic veía estas series, cómo los animales por instinto de supervivencia buscan estas cosas. ¿Y cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más nosotros como cristianos, como creyentes? Debemos de buscar esto, ¿no? Porque lamentablemente si no buscamos esto vamos a morir espiritualmente. ¿Y cuántos muertos que caminan habrán en las iglesias? Que solamente tienen el letrero de que son cristianos, pero que al final de cuentas son muertos que caminan. Por eso es importante, hermanos, esto de que tengamos en cuenta de que nosotros como creyentes, cuando nos encontramos deshidratados, ¿no? O sea, esto hablando espiritualmente, ¿verdad? Cuando hay en nosotros la sed de Dios, la sed de la palabra de Dios, entonces tenemos que tomar esa agua, y es la palabra de Dios. Pero a veces pasa tiempo, ¿no? Que no pasamos tiempo con Dios, la lectura de la Biblia se vuelve monótona, ya no nos da deseo de congregarnos, nos ocupamos y nos interesamos más por las cosas terrenales, las cosas que desaparecen y no son eternas. Todo en nuestra vida cambia, y lo más triste, hermanos, lo más triste es que en el fondo vos sabes que no estás bien. No estás bien. Vos sabes que ya no tienes el deseo de leer la palabra como te decía, de orar, de buscar la presencia de Dios. Entonces te das cuenta que eso es un termómetro que está realmente, te está avisando de que tu cuerpo, de que tu vida espiritual está muriendo. Lamentablemente, ¿verdad? Pero no solamente eso, hermanos, sino que a veces no hacemos nada por volver a hacer las cosas las cuales nos van a dar vida, nos van a llenar nuestro espíritu. No buscamos la presencia de Dios. Y ahora vemos, ¿no? En este caso, en esta historia, en este capítulo 42 que escribió David, que David pasó muchas aflicciones, momentos desesperados, no solamente después de que él fuera ungido como rey, ¿no? Fue tremenda la situación, no fue fácil para él su vida, aflicciones, desesperaciones, en momentos donde tenía que huir y permanecer solo.
Si leemos la palabra de Dios, todo lo que corresponde a la vida de David, vamos a ver que fue tremendo, ¿no es cierto? Y por eso este pasaje que leemos, este capítulo 42 de Salmos, nos da a entender que David pudo observar y oír a un siervo en su búsqueda desesperada de agua. O sea, no se le ocurrió decir, bueno, a ver, ¿de qué animal puedo? No, no, no. Él pudo ver esto y al ver esto, él se dio cuenta de la realidad paralela que hay en este caso. El animal bramando por el agua, ¿no? Y por salvar su vida. Y el ser humano, y él pidiendo estar en la presencia de Dios, tomar esa agua, ser lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para no separarse de las cosas espirituales. Era importante. Por eso los salmos, hay salmos que realmente son, ¿cómo le puedo decir? Son clamores, ¿no? De ayuda de la situación que uno está viviendo. Como en el caso de David, ¿no? Y él seguramente vio a este animal, ¿no? Que bramaba y lo ha debido observar seguramente, ¿no? Y pudo entender, hermano, que la sed que el animal sentía era semejante a su deseo por la presencia de Dios. Yo también siento esa sed, diría, ¿no? Qué hermoso. Y continúa diciendo en el Salmo, en el verso 2, mi alma tiene sed de Dios. Mire usted, hermano, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? A veces, yo digo, ¿no? Yo a veces escucho y veo, ¿no, hermanos? Que así cuando charlamos, veo la pobreza espiritual, ¿no? La necesidad de Dios, que la iglesia tendría que ofrecerle. Porque este es el objetivo de la iglesia, hermanos, ¿no? Tendría que la iglesia cuidar de estas ovejas. Pues hay personas que dicen, no, yo no quiero congregarme porque me tratan mal, porque no me siento bien. Algo está pasando. No es porque al hermano se le ocurrió decir, bueno, hoy me voy a quejar a Dios porque no me siento bien en la iglesia, porque quiero irme a otra iglesia. No, no. Algo está pasando. Es como la familia, ¿no? La familia, entre todos nos cuidamos. Cuando un hijo tiene alguna preocupación, le preguntamos, ¿por qué estás así? ¿Cuál es tu problema, hijo? ¿Cómo podemos ayudarte? Y este es el trabajo de la iglesia. Lamentablemente la iglesia no está cumpliendo este objetivo. No está cumpliendo. Hay otros intereses, como ya hablaba en otro programa, acerca de lo que está pasando en la iglesia de estos tiempos. Entonces, David realmente entendió, hermano, pudo observar, pudo en ese verso 2 decir, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué importante la necesidad, hermanos, de congregarse. Sé que no vamos a encontrar una iglesia perfecta, no vamos a encontrar. Por el contrario, va a haber siempre problemas porque estamos formando nuestro carácter, ¿no? Esto es lo que a veces no podemos entender. Entonces David de esta manera le decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora, algo muy importante, hermanos, es que David decía que su alma está sedienta. Mi alma tiene sed de Dios. Esto confesaba David. Y este salmo, hermanos, nos lleva a reflexionar profundamente, hermanos, que aunque estemos pasando por adversidades, por problemas, por bajones espirituales, debe haber en nosotros, hermanos, es importante, un deseo ardiente de la presencia de Dios. Porque nosotros dependemos única y exclusivamente de la fuerza, del poder de Dios. Por eso el eslogan nuestro del programa es, con Jesús todo. Sin Jesús, nada. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces, nosotros y David,
Entendió esto, hermanos. Entendió esto. Entendió que su alma estaba sedienta y necesitaba de Dios. Ahora, ¿hace cuánto tiempo, no anhelamos la presencia de Dios? ¿Hace cuánto anhelamos la presencia de Dios? No estamos anhelando la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no tenemos realmente esa sed profunda por el Señor? Ese deseo de leer su palabra, ese deseo de congregarnos, ese deseo de orar. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que derramaste lágrimas delante del Señor? ¿Cuándo fue? Una breve pausa y luego retornamos con más material. Y dicen que eres grandioso, que eres maravilloso, que no hay otro como tú. Y dicen que cambias al mundo, que transformas todo en segundos, que no hay imposibles para ti. Pero mis ojos lo han visto. No son historias de ayer y no hay duda de tu grandeza. Yo nunca dudaré de tu poder. Te he probado y sé que eres fiel. Y aquí me encuentro en tu presencia. Todo lo bueno viene de ti. Te seguiré yo hasta el fin. Tú eres tan asombroso, tan invencible y glorioso. Me rendiré a tu poder, pero mis ojos lo han visto. No son historias del ayer y no hay duda de tu grandeza. Yo nunca dudaré de tu poder. Te he probado y sé que eres fiel. Y aquí me encuentro en tu presencia. Todo lo bueno viene de ti. Te seguiré yo hasta el fin. He visto murallas caerse, he visto cadenas romperse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder, tu poder. He visto montañas moverse, he visto tu fuego encenderse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder, tu poder. He visto murallas caerse, he visto cadenas romperse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder, tu poder. He visto montañas moverse, he visto tu fuego encenderse. No hay nada que pueda igualarse a tu poder. Y no hay duda de tu grandeza. Yo nunca dudaré de tu poder.
Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Génesis capítulo 26, versículo 32. Hace años, una revista publicó la historia de un hombre que visitó una pequeña ciudad. Compró una vieja heredad que estaba deteriorada y pensó mejorarla cavando un pozo nuevo, ya que el agua era escasa y aumentaba mucho el valor de la propiedad. Pero un anciano granjero, vecino del lugar, que conocía la gloria original de esta casona, le dijo: ¿por qué no abre el viejo pozo? La sugerencia parecía buena, por lo que el dueño dijo a sus obreros que limpiaran el viejo pozo. Unos días después empezó a llenarse de agua fresca y deliciosa. El pasaje bíblico de hoy nos relata una situación similar de pozos abiertos y otros cegados. Sucedía que los pastores de Isaac abrían un pozo. Luego venían los filisteos, sus enemigos, y los llenaban de tierra, inutilizándolos. Un simple pozo, motivo de tantas disputas. ¿Por qué? Sencillamente porque un pozo significaba fuente de vida y provisión para todo ser del desierto. Una persona sin visión, sin objetivos, sin metas en la vida, es semejante a un pozo sin agua. Sin embargo, existen muy pocas personas que no tengan sueños. Lo que ocurre es que otros se han encargado de taparlos. Han arrojado a la tierra del desánimo, de la burla, de la indiferencia o de la incomprensión. Un día sucedió. La tierra comenzó a caer y los sueños, las ilusiones y los proyectos quedaron sepultados y sin vida como pozos cerrados. ¿Sabes la parte positiva de la historia? Isaac volvió a abrir los viejos pozos. No importa cuánto tiempo haya permanecido tapado, hoy puede abrirse. La ilusión puede volver a brotar. El sueño aún puede volar. No deje que la oposición le aniquile. Haga como el caballo. Cuenta una historia que un caballo cayó en un viejo pozo cegado. El dueño del animal, enterado de lo sucedido, vino a evaluar la situación y se dio cuenta que resultaba imposible sacarlo con vida. Entonces ordenó al capataz que los peones echaran tierra sobre él hasta sepultarlo. Así lo hicieron, pero cada vez que le tiraban tierra, el caballo se sacudía, apisonaba la tierra e iba subiendo, hasta que finalmente logró subir. Debemos imitar la conducta del caballo. Cuando echen tierra sobre usted, sacúdase y más alto subirá. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Después de haber escuchado ese hermoso video musical, realmente hay artistas, diría yo, ¿no? Cantantes, salmistas, como algunos dicen, cristianos que realmente tienen una preciosa voz, unos grupos muy hermosos y realmente es un bálsamo para nuestra alma, ¿no es cierto? Y después de haber escuchado este tema musical, este video musical, y también la reflexión del pastor Sinali, una reflexión realmente profunda, minutitos de reflexión, pero que tienen un contenido muy profundo. Y esto es importante para nuestra vida, ¿no es cierto? Tratamos no, en nuestras reflexiones cortas que publicamos en Spotify, por ejemplo, en TikTok, lo hacemos reflexiones muy cortitas, pero que realmente tienen que llamar a reflexión a las personas que lo escuchan. ¿Qué más tenemos para hoy? Tenemos abundante material para presentarles a toda nuestra familia de Un Encuentro con Jesús. Y en esta oportunidad vamos a escuchar, dentro de las entrevistas de la semana, nuevamente al invitado de honor, podríamos decir, el pastor Miguel Núñez. Es un pastor bautista de la Iglesia Bautista Internacional, es de profesión infectólogo, una eminencia en cuanto a esto. Y esta tarde, o este día, esta noche, nos va a traer un tema realmente que está causando, ¿cómo le puedo decir? Está causando malestar en la familia cristiana, está atacando a la familia en realidad, y es la ideología de género.
Y en esta oportunidad el pastor nos va a responder cómo responder a una persona que tiene este pensamiento en la ideología de género. Él nos va a explicar de una forma muy clara. Nosotros prestemos atención porque es algo que nos interesa, que estamos viviendo. No tanto en esta parte de Latinoamérica, no está tan expuestamente así libre, pero en otras partes del mundo sí, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde tienen problemas muy graves, no solamente con la ideología de género, sino también con el movimiento LGBT, los drag queens y otras cosas más que realmente alertan a la familia, ¿no? A que estemos cubriéndolos con las cosas, con los valores espirituales, morales, todas estas cosas. Bueno, vamos ya a la entrevista de esta semana, presentando al doctor Pastor Miguel Núñez con el tema ¿Cómo responder a la ideología de género? No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. No te pierdas esta oportunidad de enriquecer tu conocimiento y expandir tu comprensión. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Cuanto a cómo responder a la ideología de género, yo diría que lo primero que necesito hacer es informarme correctamente qué es lo que esta ideología plantea, porque lo peor que puede ocurrir es que estemos hablando de algo que yo mismo no entiendo bien. Lo segundo es que debemos evitar caricaturizar las posiciones contrarias. Y eso muchas veces ocurre a través del sarcasmo y la burla. Y la realidad es que cuando hacemos eso ni lucimos verdaderamente cristianos y tampoco estamos contribuyendo a que mi opositor, por así decirlo, quiera escucharme. Lo tercero es que yo debo tratar al otro y la posición del otro con respeto, con dignidad, reconociendo que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces yo creo que eso es importante. Necesito tener una posición humilde a la hora de presentar la verdad. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es algo que le corresponde al Espíritu de Dios, o de persuadir al otro. Lo único que podemos hacer es presentar un argumento que corresponda a la verdad de forma objetiva, lógica, no emocional, y que el otro pueda por lo menos considerar. Para aquellos, ¿verdad?, que no están abiertos a la posición cristiana, pudiéramos comenzar con un ángulo un poco más amplio, hablando de lo que la creación nos presenta. Nosotros podemos ver en el hombre, en la mujer, en los animales, que hay dos sexos, hay un varón, hay una hembra, que esos dos sexos vienen equipados con órganos que les permite aparearse, y no solamente aparearse, sino también reproducirse, que hay toda una genética detrás de la formación de estos individuos, que lo que determina que sea un varón o que sea una hembra no es simplemente a sus órganos sexuales, ¿verdad?, lo que físicamente se ve, que llamamos fenotipo, sino que el genotipo, que es lo que la persona es genéticamente, eso es lo que determina lo que yo veo. De manera que si yo soy un hombre es porque hay una composición genética que corresponde al sexo masculino, que hace al embrión incluso masculino desde su formación. A las 6 semanas del desarrollo embrionario, el cerebro incluso es bañado por la hormona testosterona en el caso de los hombres, y al final hay una estructura cerebral que corresponde a un hombre, a una mujer. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene 40% más de fibras conectoras en lo que llamamos el cuerpo calloso, para conectar el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso le permite a la mujer hacer más cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un sexo masculino, femenino, que tiene características de órganos sexuales, que tiene características de hormonas particulares, que tiene características de estructuras cerebrales y de funcionamiento cerebral. Eso es para alguien que
no esté abierto a la posesión cristiana, y luego poder llegar a la idea de que detrás de todo eso hay una mente inteligente, hay un creador que pensó estas cosas, y que ese creador diseñó todo lo que vemos en la naturaleza, tanto en lo que es la formación del universo, como lo que es ahora en la formación de las diferentes especies. Pero nosotros no debemos otorgar autoridad a las emociones humanas, a los sentimientos, porque entonces tendríamos que reconocer a aquellos que hoy en día, y son muchos, que se sienten ser un tipo de animal. De hecho, en Massachusetts se cuenta que hay una colonia de 3,000 personas que dice que son animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a legislar también para aprobar las emociones y sentimientos de esas personas. Y parte de lo que la sociedad ha perdido es su sentido de la lógica, y le ha concedido autoridad, e incluso quiere ahora demandar que se legislen leyes a favor de la aprobación de lo que son puramente mis emociones y sentimientos, que hoy están y mañana pueden cambiar. Entonces, cuando se habla de que el sexo es fluido o el género es fluido, porque tú puedes sentir de una manera hoy y otra manera la semana que viene, no, eso se ha confundido. Las palabras son fluidas. Dicho de otra manera, quizás lo que la palabra gay significaba hace 60 o 70 años era feliz, contento, y hoy significa otra cosa en el mundo homosexual. Sí, eso es otra cosa. Lo que no es fluido es tu constitución genética. Si levantas un cadáver que tiene 200 años enterrado, ahí tú vas a encontrar la evidencia de que era masculino o femenino 200 años después, porque eso no es fluido, eso no cambia, y tenemos que concederle autoridad a lo que realmente corresponde a la realidad. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos tratar de comunicar al otro de forma respetuosa. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito, y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Comencemos. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Estamos de regreso nuevamente en este programa Un Encuentro con Jesús, después de haber escuchado la exposición, las respuestas que
le hicieron al pastor acerca de cómo responder a una persona que está con esto de la ideología de género, ¿no? Y yo creo que cada uno sacó sus conclusiones y bueno, esto es importante, ¿no? Porque necesitamos estar preparados, así como en alguna oportunidad mi pastor me decía, tenés que estar preparado cuando se te acerque un testigo de Jehová, porque ellos saben muchísimo de la palabra. Y bueno, era real lo que me decía mi pastor, que ya él partió a la presencia del Señor. Yo creo que hoy en día, hermanos queridos, hay algo que preocupa, ¿no? A los líderes, a las personas que, como en el caso mío, que enseñamos, que hacemos este tipo de programas, viendo cómo está la iglesia en estos tiempos. La iglesia que el Señor dejó a través de sus discípulos, y estos a través de haciendo discípulos, como era el mandato de la Gran Comisión, ¿no es cierto? Y vemos que la iglesia, en vez de ser un lugar, como decía un predicador, el hospital donde llegan los enfermos, ¿no? Parece que es un centro de concentración, donde se los trata mal, ¿cómo le puedo decir? No se los guía de una manera adecuada a las cosas del Señor. O sea, en resumidas cuentas, no hay discipulado. Y el discipulado abarca muchas áreas, no solamente la enseñanza de las Escrituras, sino también el hecho de ser como padres, ¿cierto? De levantarlos, de ayudarlos en todas las áreas de su vida. Entonces, yo por ejemplo, el otro día conversé con un hermano, que siempre mantengo constante comunicación con él, y me decía que él se sentía un poco triste, ¿no? Y que él no iba a volver a la iglesia hasta que yo no llegue. Mire usted, ¿no? Y yo dije, no, vos tenés que seguir a Jesús. Y la Biblia nos dice que debemos de congregarnos. Pero yo la escuché, como todos nosotros tenemos que escuchar a las personas que tienen estas inquietudes, estos altibajos, ¿no? en su vida cristiana. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que esto es algo que tiene que llamarnos la atención. Por eso yo le decía, ¿no? El que está bien cimentado, el que está bien parado en la roca que es Cristo, conoce la palabra, ora, está lleno del Espíritu Santo, buscando la presencia de Dios, como en el primer tema que tratamos acerca de por qué el siervo brama. ¿Se acuerda de ese tema o se olvidó ya? No, yo sé que usted lo recuerda. Entonces, esto nos llama a una reflexión profunda y a tener que en la iglesia formar el carácter cristiano. En la iglesia es un lugar, es una escuela para formar el carácter cristiano. Porque cuando uno llega a la iglesia, encontramos diferentes formas de proceder en las personas. Algunas tienen un carácter muy fuerte, otros son muy tranquilos, se vienen con ciertos defectos, egoísmo, envidia, mentiras y todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Y que a través de un proceso que hace el Espíritu Santo en la persona, uno va cambiando, ¿no? Por ejemplo, la santidad siempre es un proceso, la santidad. Hay algunas personas que así, como en el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo tuvo un giro de 180 grados, ¿no es cierto? Pero hay personas que necesitan un proceso para ir cambiando, para ir dejando cosas que realmente son obras de la carne, y esto no es bueno para nosotros. Por eso el tema que vamos a tratar ahora es el tema de cómo desarrollar el carácter cristiano. Y yo había preparado algo para poder compartir con ustedes, porque es importante esto, hermanos queridos. Esto es importante. No hay otra manera de poder caminar, ¿no? En esto de seguir a Cristo, de negarnos, de tomar nuestra cruz y seguir. Tenemos que tener un carácter. Tenemos que ser personas que realmente estén dispuestas a todo, a dejar todo por Cristo, por Jesús. Como en el caso de este músico que también hablamos en el anterior programa, de Daddy Yankee, que realmente dejó todo, dinero, fama, todo, por seguir a Cristo. Y bueno,
La historia de él, el testimonio de él es tremendo. En otra oportunidad estaré contando cuál fue el móvil que le llevó a tomar esa decisión. ¿Cuál fue? Interesante todo esto. Vamos a ir ya al tema cómo desarrollar el carácter cristiano. Y yo había notado algo, había preparado algo, como les decía, para compartir con ustedes. El primer punto sería la humildad. La humildad. Y esto está apoyado de una manera bíblica. No es que yo lo digo, la humildad, agarro el diccionario de la lengua española y saco un concepto. No. Acá tenemos como cristianos, como creyentes, tenemos que utilizar una palabra mayor, una autoridad mayor en todo tipo de conceptos, como es la Biblia, ¿verdad? Y en Efesios capítulo 4, versos 1 y 2, dice la palabra, referente a la humildad, ¿no? Ruego que vivan una vida que esté a la altura del llamado que Dios les hizo. Siempre sean humildes y amables. Esto dijo el apóstol Pablo. Y en otra oportunidad yo hablaba acerca de la humildad y decía que la humildad es depender totalmente de Dios. No de nuestro dinero, no de nuestra posición, no de nuestra fuerza, sino depender totalmente de Dios. Esto es humildad. Jesucristo, siendo hombre, dependió de su Padre, aunque era Dios. Mire usted, por eso cuando leemos en Filipenses esta carta donde habla de la humildad, este concepto total de humildad, es algo increíble lo que Pablo habla acerca de este concepto. ¿Cuántos? La humildad muchos confunden con el hecho de ser humildes en el vestir, no tener mucho dinero, vivir en una casa así muy humilde. No, eso no significa humildad. Para formar este carácter cristiano tenemos que ser humildes, no creernos más de lo que somos. Esto es importante, porque cuando no hay humildad, entonces vienen los problemas del egocentrismo, de la apariencia, de que yo me creo más que los demás porque tengo un buen pasar, tengo mucho dinero, tengo propiedades. En esto no consiste. El Señor lo dijo muy claro, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Verdad? Segundo punto, segunda característica, ¿cómo le puedo decir? Segundo paso, podríamos decir, para tener el carácter de Cristo. Siempre queremos imitarlo a Cristo, ¿no? Crecer espiritualmente significa ser igual al Señor, a Jesucristo. Otra de las características del carácter cristiano es la paciencia. Oh, la paciencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? A hermanos decir, a veces no pido paciencia porque de la paciencia luego viene la prueba y eso es un problema realmente, un obstáculo difícil de superar para muchos de nosotros, ¿no? en momentos difíciles, ¿cierto? Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, imagínense esta carta escrita desde la cárcel, situación muy difícil para Pablo, dice que su paciencia sea evidente para todos. Y no solamente paciencia con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, en la vecindad, en el barrio donde vivimos, sino también paciencia en la iglesia, que esto es tan importante, ¿no? Tener paciencia con aquellos hermanos que por ahí tienen un carácter difícil, un carácter muy complicado, todo esto que nosotros tenemos que aprender a formar nuestro carácter cristiano. Imagínense el Señor, qué paciencia tuvo con sus discípulos. Cada uno con su carácter, uno más que otro. Y esto es una cosa que nosotros, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, ¿no? De lo que está bien. Algunos dirán, pero Jesús era Dios. No, pero también era hombre. No se olvide esto. Tuvo mucha paciencia. Y Pablo, ¿no? Pablo, el apóstol que tuvo el privilegio de escribir casi 13 o 14 cartas del Nuevo Testamento,
sufrió cosas tremendas que cualquier hombre no lo puede soportar. ¿Se da cuenta? Entonces por eso dice, ¿no? Que su paciencia sea evidente para todos, que toda la gente vea que nosotros tenemos paciencia, esperar en Dios, saber esperar en Dios, saber esperar que Dios va a hacer todo lo mejor. Y esto requiere un esfuerzo, requiere una perseverancia en este sentido, ¿no? De poder tratar con los hermanos en la casa. A veces los esposos son intolerables, las esposas en otros casos, o sea, los hijos rebeldes, todo esto que realmente si nosotros tenemos esta virtud de la paciencia, en otro momento es tan importante esto, ¿no? En nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Entonces nosotros podremos salir de momentos difíciles. Por eso es importante la paciencia, como fruto del Espíritu Santo también, ¿verdad? Esto es importante y solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Otra de las cosas que había notado para compartir con ustedes en este programa, en este tema acerca de cómo desarrollar el carácter cristiano, se escribieron muchos libros acerca de esto. Tips, reglas, principios, todos, a la verdad, son buenos, apoyados en la palabra de Dios. Mientras estén apoyados en la palabra de Dios, realmente tienen mucha autoridad. Otra de las características sería el amor. El amor. Un concepto del amor muy claro está en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13, ¿no? Ahí está el concepto claro de lo que es el amor. De acuerdo, por supuesto, al contexto también, ¿no es cierto? Esto también tenemos que entender bien. Por eso tenemos que ser estudiosos de la palabra realmente de una manera muy profunda, exhaustiva, estudiar la palabra. Esto es importante para que nosotros podamos comprender las situaciones que se viven, ¿no es cierto? El amor, dice el apóstol Pablo, no toca el libro de 1 Corintios, sino hace referencia en el libro de Colosenses, a la iglesia en Colosas. El capítulo 3, verso 14 dice, y lo más importante es que tengan amor, que es la corona de la perfección. Y Pablo también escribe en una de las cartas, de la primera carta de Corintios, finalizando ese capítulo 13, dice, 3 cosas van a permanecer: la fe, la esperanza y el amor, de los cuales el amor es el más importante, porque el amor cubre multitud de pecados. Por amor a nosotros, Cristo entregó su vida para darnos salvación. Por amor, en ese versículo tan famoso, Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. O sea, el amor puede hacer muchas cosas. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, dice el apóstol Pablo, todo lo espera, ¿no? Ese amor ágape, ese amor el cual le tuvo que hacer, 3 veces le tuvo que preguntar al Señor a Pedro para decirle realmente que entienda lo que significa el amor, ¿no? Y ese amor que no espera nada a cambio. Esto es importante. Y amor tenemos que tener, porque si no tenemos amor, va a ser imposible soportar en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, no vamos a poder soportar. Esto es importante. Por eso el Señor dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios? En que se amen unos a otros, como yo os he amado. Qué hermosa palabra, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Otro punto es la compasión. La compasión, acá el apóstol Pablo hace mucho énfasis en esto, porque la compasión no tiene que estar ligada a la ira, al enojo, a las calumnias, a las mentiras, a los gritos, ¿no? La compasión, tenemos que saber que el ser humano es realmente débil y más sin Dios. Entonces tenemos que no ir directamente así como los fariseos y escribas, cuando le trajeron a la mujer adúltera, la quisieron apedrear. El Señor tuvo compasión de esta mujer, como de tantos otros
hombres y mujeres que se presentaron, que tuvieron un encuentro con Jesús. Le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques. Qué compasión, ¿no? Qué amor, qué misericordia. Y Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, verso 31, dice que toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, junto con toda maldad, desaparezcan de entre ustedes. En su lugar sean amables entre ustedes, compasivos, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se da cuenta? Sean amables, compasivos, pensando que nosotros también podemos tener la misma situación que las personas que por ahí nos vamos a encontrar. Esto es parte del carácter cristiano. Parte del carácter cristiano, ¿verdad? Otro punto, dentro de todo esto que quise compartir con ustedes en este día, es la honestidad. La honestidad. Esto de la honestidad, hermanos queridos, es algo que es una particularidad, es una, ¿cómo le puedo decir? Es una característica, tiene que ser una característica del cristiano. Ser honestos, ser honestos. Hoy en día en el mundo la honestidad pasó a segundo plano, no le da mucha importancia. Mucha gente vive deshonestamente, no le interesa lo que haga o lo que la gente diga, ¿no es cierto? Y Pablo lo dice en Efesios, acá está, en Efesios capítulo 4, verso 25. Dice, así que dejando de mentir, que cada uno de nosotros hable la verdad con su prójimo. ¿Y por qué? Porque somos miembros de un solo cuerpo. Hable la verdad. No, la honestidad, ¿cómo le puedo decir? La confianza son realmente virtudes que pueden afirmar, ¿no? Un gobierno, una familia, una relación matrimonial. Si no, estamos realmente entre gente deshonesta, mentirosa, que oculta, que no dice la verdad. Pero nosotros en el cuerpo de Cristo, que todos formamos el cuerpo de Cristo, no puede haber deshonestidad, no podemos mentirnos a nosotros mismos tampoco. Sabemos nosotros cuando hicimos algo mal que no está correcto. La palabra nos muestra, el Espíritu que vive en nosotros nos redarguye, dice, de pecado. Está mal esto lo que estamos haciendo. Esto nos dice el Espíritu. Por eso es importante que la honestidad sea parte de la característica del carácter cristiano. Es importante esto. Hay mucha deshonestidad hoy en día en altas esferas de gobierno, muchas veces aún hasta en la iglesia, ¿no? Esto a veces se quiere tapar el sol con una mano, ¿no es cierto? Y esto no se va a poder hacer así. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Dejando de mentir, que cada uno de nosotros hable la verdad con su prójimo, ¿no? Para poder ser sanados, ¿verdad? Porque somos miembros de un solo cuerpo. Y claro, nosotros formamos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la cabeza es Jesucristo. ¿Cierto? Y cada miembro se duele cuando está enfermo, uno lo cuida, cuando hay necesidad lo atiende. Entonces, esta analogía que presenta el apóstol Pablo acerca de esto, del cuerpo y los miembros que somos nosotros, es algo hermoso. Y por último, hermanos queridos, en esta primera parte, es la responsabilidad. A veces somos irresponsables, ¿no es cierto? El Señor dice en Eclesiastés, la palabra dice en Eclesiastés, que cumplas lo que prometes a Dios. Cumple lo que prometes a Dios. Porque mejor que no prometas
a que prometas y no cumplas. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero esto es la realidad, hermano. Nosotros tenemos que ser responsables, y Pablo hace mención a esto en Romanos, el capítulo 14, verso 12. Dice, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. La responsabilidad, y no solamente responsabilidad acerca de una actividad, en la iglesia, una promesa que hicimos, ¿no es cierto? No solamente ese tipo de responsabilidad, en el trabajo, el horario, cómo cumplimos el horario, cómo no robamos horas, en la casa, nuestra responsabilidad como hombres de proveer a nuestra familia, porque dice la palabra de Dios que aquel que no provee a su familia es peor que el incrédulo, ¿no es cierto? Y la responsabilidad, hermanos, en el hombre, porque un día va a dar cuentas de lo que Dios le entregó a su familia. Somos responsables, hermanos, primeramente de nuestra esposa, de nuestros hijos, que son herencia del Señor, y de todo lo que nos ha entregado el Señor. Porque somos administradores. Nada hemos traído a este mundo y por consiguiente no vamos a llevar nada. ¿No es cierto? Estando leyendo el libro de Eclesiastés, Salomón reflexiona de esta manera y dice, ¿de qué sirve tanto mi afano de trabajar, amontonar dinero? Porque cuando muera, otro se lo va a llevar lo que no trabajó. Esto es vanidad. Y él decía, no, por el contrario, disfruta del trabajo, disfruta de la comida, disfruta de todo lo que Dios te ha dado. Pero sobre todo, no te olvides que un día tendrás que rendir cuentas a Dios. Está establecido, dice la palabra de Dios, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, hermano, a rendir cuentas. Esta es una cita que no podemos eludirla. Un día tendremos una cita primeramente con la muerte y luego nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, nosotros los que realmente hemos entregado nuestra vida a Cristo. Por eso es importante la responsabilidad. Tantos ejemplos tenemos en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que no respondieron a la confianza que el Señor les dio. Fallaron y acabaron sus días mal. Entonces tenemos que ser responsables. Responsables también de cuidar nuestra vida espiritual. Responsables de crecer espiritualmente. ¿No es cierto? En otro programa hablaba acerca de la disciplina espiritual. El pueblo de Dios es muy indisciplinado. El pueblo de Dios quiere vivir una vida cristiana, una vida sin compromiso, muy liviano. Que no haya ningún tipo de esfuerzo. Pero no se olvide que viene la persecución. Viene la persecución y esto va a ser muy grande. La persecución y el sufrimiento que viene sobre esta parte de América Latina. Que ya en otros países del mundo están sufriendo esto. No solamente por hablar de la palabra de Dios, sino por orar. ¿No? En la calle, por orar así en silencio. Ya lo agarran preso, lo llevan a la comisaría y los demandan, todo esto. ¿Verdad? Por eso es importante, hermanos queridos. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con la segunda parte de este tema, cómo desarrollar el carácter cristiano. No se separe del televisor, de su pantalla, para poder continuar con esto que es importante para usted y también para mí, por supuesto. Vamos ya a la pausa. Podrás tener la vida perfecta, un hombre que se aplauda al oír, un comodín con miles de ceros, piscinas o un bello jardín. Podrás tener la voz más hermosa, talentos que ya no hay por ahí. Podrás decir, no me falta nada, ¿qué más yo puedo pedir? Mas llegarán los años en que tú dirás, todo fue vanidad.
y en un frío y silencioso llanto te arrepentirás. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz. Por más que tengas, solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Confirmarás que vale la pena vivir haciendo su voluntad. Tendrás la paz que siempre buscaste, feliz al fin dormirás. Verás que todo es como basura al compararlo a Cristo Jesús. Querrás a otros dar la noticia que el cielo está cerca de aquí. Y llegarán los años en que tú dirás, todo es felicidad. Y en un santo y reverente canto le agradecerás. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz. Por más que tengas, solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Pasen los años, ¿qué es lo que dirás? ¿Qué es lo que cantarás? Una fría melodía, un canto de felicidad. Así que déjame decirte hoy que si no estás con Dios no vas a ser feliz. Por más que tengas, solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Por más que tengas, solo Él puede llenar el vacío que hay en ti. Estamos de regreso nuevamente en el programa Un Encuentro con Jesús. Continuamos con este tema realmente que es muy importante para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, y es cómo desarrollamos el carácter cristiano. Vamos con otra de las virtudes, ¿no? Diría yo, para que nuestro carácter pueda ser semejante al carácter del Señor. Esto es lo que estamos pretendiendo nosotros cada día, asemejarnos más al Señor Jesús. Sería la servicialidad. El servicio es un don que Dios nos ha dado. Hay un don de servicio, por lo cual muchas personas, ojo que hay personas que no son creyentes, pero que son muy serviciales. Tengo un ejemplo de una sobrina, Luz, ¿no? Que ella es tan servicial que no tiene problema de salir muy temprano a la mañana, volver muy tarde, estar atenta a todas las necesidades. Es una persona realmente que solamente Dios le puede dar esa fuerza. Y a veces los favores, el servicio que uno hace, no es recompensada por la gente, ¿no? No saben valorarlo, el trabajo que uno hace. Pero yo siempre le digo, no esperes, ¿no?, el agradecimiento de las personas, que en algunos casos sí lo van a dar, pero normalmente no es así. Espera el pago de Dios, porque cuando el Señor nos paga, Dios nos paga bien.
Entonces yo creo que, hermanos, esto es un don muy importante que no hay mucho, no se ve mucho ni en la iglesia, ¿no? En cuanto a la atención de las personas mayores, en cuanto, no solamente eso, en la calle, en el hogar. Cuando uno ve que la esposa está atareada con muchas labores y el esposo va y dice, ¿te ayudo en algo? Y no se le va a caer ninguna estrella al hermano que haga esto, ¿eh? Así que hágalo, sea servicial. Hay mucha gente muy diligente, está atenta a la necesidad de los que están ahí conviviendo con él. Esto es importante, hermano. Yo creo que Dios es el que recompensa y de una manera, pero tremenda, ¿no es cierto? Así que seamos serviciales, no seamos, quizás no vamos a poder, como le decía, tener reconocimiento, como el Señor le pasó con los 10 leprosos, ¿no? Cuando volvió solamente a uno. Y Él dijo, ¿no eran 10? ¿Dónde están los 9? No, hay personas que realmente no agradecen, no son agradecidos a Dios. Eso estaremos viendo ya en otro punto que también está dentro de este desarrollo de carácter cristiano. Acerca de esto, el apóstol Pedro habla acerca de la servicialidad y dice en el capítulo 4, en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, verso 10, dice, cada uno ponga al servicio, mire usted, al servicio de los demás el don que haya recibido. ¿Qué dones Dios te ha dado? Don de servicio, don de hospitalidad, don de sanidad, don de intercesión. Algo que Dios te ha dado. ¿Te lo tenés que guardar? No. Ponlo al servicio, dice la palabra de Dios el apóstol Pedro. El don que hayas recibido, administrando, porque no es tuyo, administrando. Es del Señor. Un día te pedirá cuentas. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. En sus diversos dones, ¿no? No solamente dones, sino talentos. Hay mucha gente que tiene talentos y lo pone al servicio de la congregación, de la sociedad. ¿No es cierto? Aquel que es, por ejemplo, tiene un título de contador o abogado, bueno, que ponga al servicio primeramente de sus hermanos en Cristo y después que ponga al servicio de la sociedad haciendo un trabajo realmente como la palabra de Dios manda, con honestidad, transparencia, con todas estas características que son, ¿cómo le puedo decir? Son agradables a Dios. ¿Se da cuenta? Para que todos vean, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Para que todos vean lo que ustedes son. Esto tenemos que mostrar al mundo, que somos diferentes, marcamos diferencia. ¿Se da cuenta, hermano querido? Entonces, otro punto, y este punto es algo realmente de mucha importancia, porque este problema de la obediencia trajo consigo desastres, consecuencias muy funestas a toda la humanidad. Empezamos por Adán y Eva, desobedecieron. Y la desobediencia, hermanos, trae maldición. La obediencia trae bendición. ¿Sí? Repetimos, la desobediencia trae maldición. Y la obediencia trae bendición. Esto es lo que pasó con Adán y Eva. Esto es lo que pasó con muchos hombres y mujeres de Dios que no obedecieron a Dios y sus finales fueron trágicos. Consecuencias para un reino, para la familia, entre los hijos, todo un problema que fue desencadenándose. Entonces, la obediencia es importante. Y en el Evangelio de Juan escribe en el capítulo 14, verso 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, no solamente tener la Biblia, sino es obedecer, guardar, poner en práctica. Como decía el apóstol Santiago, ¿no? Que aquel que no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque ustedes se engañan cuando obran de esta manera. Entonces, en Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está, ¿no?
el significado de amar al Señor. A veces decimos, te amo, Señor, te amo, eres todo para mí. Pero imagínense, cuando no leemos la palabra, no tenemos la palabra, no las guardamos, no las ponemos por obra, entonces estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Porque acá el Señor dice, ¿no? Ese es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Qué hermosa promesa, ¿no? Ser amado por el Señor y por nuestro Padre Dios. Qué tremendo. Por eso es importante la obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres. Dice, porque esto es justo. Ahí está. Esposas, sujétense a sus esposos en todo. En esto también está la obediencia hacia Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. En esto está la obediencia. En todo, hermano. Hermano, congrégate, no dejando de congregarnos, dice. En esto está la obediencia, hermano. De los hijos hacia los padres, del esposo hacia la esposa. Y esto es importante, ¿no? Y en la iglesia más, ¿no? Ser obedientes al siervo, a la sierva, al que está de líder, porque ellos, dice, velan por nuestras almas, ¿verdad? Otra de las características sería la valentía. Estos puntos que estoy tratando hoy, hermanos queridos, que los anoté y quise compartir con ustedes, eso es importante. Yo quisiera que usted pueda anotarlos como una tarea para vencer, como un examen a vencer. Prepárese en esto, practique, sea diligente, sea perseverante, y va a ver que su carácter va a cambiar. Y va a ver que su carácter realmente le va a ayudar a que pueda llevar una vida, como dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No en el sentido material. ¿Sí? La valentía, un ejemplo claro, también muchos sabían, ¿no? Como Pablo, como Pedro, como Esteban. Pero acá hay una palabra que quise compartir, es en Josué capítulo 1, verso 9. Tengan valor y firmeza. Ten valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente, dice la Reina Valera, ¿no? La versión. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa valentía, hermanos, el ser valiente hoy en día para el mundo significa agarrarse a golpes con otras personas, maltratar a la esposa, a los hijos, ¿no? Tener 2, 3 mujeres, de saber tomar en un restaurante bebidas, fumar. Todo esto significa para el mundo, ¿no? El ser valiente. Ah, qué valiente que es este hombre. Oh. No. La Biblia dice que la valentía es esforzarse, firmeza, ¿no? Es decirle cuando hay un problema, dificultades, es obrar sabiamente. Eso es ser valiente. ¿No es cierto? Ser sabio. Tratar de... imagínense la valentía de estos hermanos que están predicando en el mundo entero, donde sufren persecuciones, donde sufren aún a riesgo de su propia vida. En la China, por ejemplo, en este país comunista, donde iglesias, pastores que se reúnen en lugares ocultos, en subterráneos, y no tienen miedo a que los encuentren y los encarcelen y pierdan su trabajo, su familia. Esto es valentía, hermano. Esto es valentía. El apóstol Pablo fue valiente, pero tremendamente, hermano. Para mí el vivir es Cristo, es decir, morir es ganancia. No tenía ningún problema. Esteban valientemente explicó a los fariseos y escribas de esa época todo lo que el Señor hizo. ¿Y quién era Jesús? O sea, la valentía involucra muchas cosas, hermano. De la valentía de ser honestos, de ser sinceros, transparentes. ¿Te das cuenta? Otro de los puntos, ya vamos terminando con este tema tan hermoso, es la perseverancia. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas dice, el capítulo 6, verso 9, y no nos cansemos
de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos y no nos damos por vencidos. La perseverancia, en el sentido de manejarnos con transparencia, con honestidad, de poder hacer el bien a nuestros hermanos, no devolver mal por mal, ¿no? Sino vencer, como dice Pablo, el mal con el bien. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo importante. Esto es lo importante y yo creo, hermanos queridos, que nosotros tenemos que tratar, ¿no?, de hacerlo. Esto, algo bien, ¿cómo le puedo decir? Una impronta en nuestra vida, ¿no? El ser perseverantes. Y no solamente en hacer el bien, perseverantes en la oración. Perseverantes en la oración, orad sin cesar, nos dice el Señor. Perseverantes en la palabra, perseverantes en cumplir todas estas áreas que estamos mencionando. Esto es importante. ¿Se da cuenta? Luego viene la gratitud. Oh, la gratitud. Tesalonicenses, en la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, dice el capítulo 5, 18. En todo den gracias, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. En todo. Pablo dijo en una oportunidad, en todo he sido enseñado, así como en tener abundancia, como estar en escasez. Dad gracias en todo. Esto es importante. A veces nosotros no somos agradecidos. Y le pongo el mismo ejemplo que hace rato les decía, ¿no?, de los 10 leprosos. Uno solo volvió y agradeció a Dios. Los demás ni se inmutaron para regresar y decirle, Señor, gracias. Porque después iban a morir igual, ¿no? Ya sea por la lepra o por otra cosa. Entonces tenemos que ser agradecidos a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos, por el trabajo, por cada año que nos presta de vida, ¿no? Porque podemos caminar, podemos asistirnos nosotros mismos solos, ¿no? Sin ayuda de nadie, ¿no? Podemos tener un techo, una casa, un trabajo, dinero, lo poco, lo mucho. Entonces es importante, hermano, ser agradecido. La gratitud se está perdiendo hoy en día, aún en la iglesia. Porque el Señor lo sana, le da un trabajo, se olvida y no regresa más a la iglesia. ¿Te das cuenta? No le digo tanto de ir a la iglesia, porque a la final uno, como dice el apóstol Pablo, que no sea por costumbre, como algunos tienen. El hecho de en el corazón demostrar realmente que estoy agradecido a Dios, haciendo la voluntad de Él, ayudando a otros también. Entonces, esto es gratitud. ¿Te das cuenta? Por eso yo valoro a veces la tarea que hace mi esposa, ¿no? Agradezco a Dios por tener una esposa que está ahí, ¿no? Atendiéndonos a sus hijos, a sus nietos, y todos son muy agradecidos a ella. La aman a su madre. Yo también la amo a mi esposa, porque ella realmente lo da todo, sin esperar nada a cambio, quizás. Entonces es importante, hermano, la gratitud, muy importante. Y tenemos que, dice, como Pablo dijo, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Y a veces me atrevo a pensar, hasta cuando Dios pone un presidente, un gobernante en un país, esta es la voluntad de Dios. Y tenemos que orar por el presidente. Tenemos que orar por las autoridades, porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos que dar gracias, ¿verdad? Algunos dirán, pero la palabra no, es muy amplia, no es para algo específico. Y por último, hermanos queridos, vamos a ver esto de la pureza. El apóstol Pablo fue muy claro cuando le dijo a Timoteo, Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud, pero sé ejemplo en palabra, en actitud, en pureza, ¿no? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Porque de adentro salen los malos pensamientos, las malas actitudes. Tenemos que tener pureza. Y la pureza, como dice también en otro lugar de la Biblia, que si tu ojo es bueno, todo es bueno.
pero si tu ojo es malo, todo es malo. Yo creo, hermanos queridos, acá Pablo a la carta a los Romanos en el capítulo 16, verso 19, les dice: deseo que sean sabios con respecto a lo bueno y puros con respecto a lo malo. Pureza en el pensamiento. Mira lo que dijo una vez el Señor, que aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, tenemos que ser puros en el pensamiento, no pensar mal de otra persona, del hermano, ¿no es cierto? Así que, hermanos queridos, yo creo que todo esto que hoy hemos hablado acerca de cómo desarrollar el carácter cristiano es algo que debemos de ir cada día, ¿no? Es ser perseverantes en esta situación. Son materias a vencer, ¿no es cierto? Así como los dones. En otro programa hablé acerca de los dones del Espíritu Santo, los 9 dones. Analizamos cada uno de los dones y yo preguntaba, ¿no? Y nos preguntamos a nosotros mismos: ¿tengo el don de amor, paz, benignidad, mansedumbre? Y si no teníamos, era una materia a vencer. Perseverar en ese sentido. Lo mismo pasa con el carácter cristiano. ¿Usted quiere vivir una vida en abundancia? Le aconsejo que tengamos ese carácter como el de Cristo. ¿Sí? Así que, hermanos queridos, yo le animo a que siga usted perseverando en esta situación, ¿no? Y vamos a estar, yo creo, se va a cumplir la palabra de Dios cuando dice que Jesús vino a darnos vida, pero vida en abundancia. Bueno, hermanos queridos, vamos a ir ahora a otro, ¿cómo le puedo decir? A otro sector de este programa, Un Encuentro con Jesús. Este sector ya lo habíamos dejado por este tiempo que estoy acá en La Paz, porque estamos transmitiendo desde La Paz, Bolivia. No estamos en nuestros estudios centrales allí en Buenos Aires, ya que muy prontito estaremos por allá, si Dios así lo permite. Teníamos un sector donde hablábamos acerca, el título era Un viaje a través de la Biblia. Estaba patrocinado por Bible Project, una institución cristiana de allí en Estados Unidos, que resume cada libro, relata cada libro de los 66 libros de la Biblia nuestra, los relata y lo grafica a la vez, ¿no? Y esto es algo hermoso, porque un libro, por ejemplo, de Isaías de 66 capítulos, lo reduce, qué sé yo, en 8, 10 minutos. Increíble, hermano. Así que le invito a que veamos en este día, en Un viaje a través de la Biblia, el libro de Josué. Nos enteremos cómo es el libro de Josué, qué tiene el libro de Josué, qué puede hacer para nosotros, qué enseñanza nos deja el libro de Josué. Así que vamos ya a este sector de Un viaje a través de la Biblia. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá, esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor.
De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente.
Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Ya en el epílogo y el final de este programa del día de hoy, nos vamos, ¿no?, prometiendo volver la próxima semana con más material que va a ser de bendición seguramente para tu vida y para mi vida. Porque cuando yo preparo los programas, Dios me bendice realmente en una manera muy, muy especial. Por eso que lo que comparto contigo, yo creo que son pensamientos del corazón de Dios. Esto es lo que me hace de que cada día pueda continuar trabajando para difundir todo el consejo de Dios hasta la última de la tierra. Nos vamos y la promesa de, como les decía, de estar nuevamente frente a sus pantallas y trayéndoles más material, música, reflexión en esto que hemos llamado un encuentro con Jesús. Espero que tengas un encuentro con Jesús. Espero que a través de estos programas no solamente, como les digo, ¿no?, que compartan y se suscriban, porque esto es importante, porque así llegamos con este programa a muchos lugares, quizás muy alejados del mundo, y quizás una persona va a entregar su vida a Cristo por ver este video. Así que te animo a que nos sigas acompañando, sigas compartiendo los videos con otros hermanos, y bueno, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana.
Dios en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.